Hechos 2 ya es la cuarta parte de esta porción. Entonces, Hechos 2, 42, 3,000 personas escuchan lo que dice Pedro, responden cortados hasta el corazón. Entonces hay un arrepentimiento porque les llamó a arrepentimiento y hay una convicción y creer en Jesucristo. No nada más decir, no, pues esto sucedió, es cierto, o sea, estoy de acuerdo que sucedió, que es significativo y es para salvación, sino realmente era echarse en Él, echarse sobre Él como un trampolín, por decir, no para saltar, pero simplemente aquí tengo que caer. Entonces, 3,000 y son bautizados, que es tremendo. Y versículo 42, ¿qué sigue después? Ya cada uno sigue con su rutina y sus horarios y su agenda y todo eso, sino dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que ya vimos lo que enseñaban, en la comunión unos con otros, que era formar parte del cuerpo de Cristo, la asamblea, los creyentes juntos. Entonces, comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la celebración y recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, la cena del Señor o la Santa Cena, el partimiento del pan, y en las oraciones. Y hoy vamos a ver esta cuarta parte en las oraciones. Y luego dice lo que sucede. Ellos perseveraban en eso, pero ¿qué es lo que Dios empieza a hacer? Dice versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, donde siguen perseverando, o sea, es meter intención, es acomodar horarios, es apartar esfuerzo y fuerza y tiempo para hacerlo, perseverando unánimes, y unánimes es un término musical, y solo Lucas lo usa en la Biblia y solo en el libro de Hechos. Y todas las veces que lo menciona es eso, y significa literalmente correr juntos, pero es la idea que no es unifila, sino como en una carrera, es correr juntos hacia el mismo punto, pero no en unifila. O sea, entonces, pero es un término musical en el sentido que una sinfonía suena junto, sinfonía, entonces suena junto, pero diferentes instrumentos tocando diferentes notas, y hay una armonización, una sinfonía de lo que están haciendo. Entonces, perseverando así, Dios haciendo que la iglesia sea una sinfonía de fe, hablando, orando, alabando, dando enseñanzas, dando profecía, todo lo que tú ves en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. 13 es acerca del amor y como que lo extraemos, pero realmente es la crema en medio de tu pastelería, así, tu empanada y así. O sea, eso es el amor, es lo que le da significado y peso a todo lo demás. Pero en capítulo 14 de 1 Corintios habla esto, o sea, uno hace esto, otro hace aquello. Entonces es el cuerpo de Cristo en acción, edificando unos a otros así. Entonces, viendo así, entonces ellos están así, perseverando unánimes cada día en el templo, que luego se ocupa eso como que en el templo evangélico, ¿no? En el templo, ese templo en Jerusalén, que es otra cosa, ¿ok? Es otra cosa, pero seguían reuniéndose, y no era en el templo en el sentido que solo un levita podía entrar, de los sacerdotes y todo eso, sino en la plaza alrededor del templo había pórticos techado con arcos y pilares, y es donde los rabinos se juntaban y cabía mucha gente. Entonces tendrían en los pórticos, era enorme la plaza, entonces tendrías navegantes 1, navegantes 2, navegantes 3, aquí distintivos de la iglesia en Hechos. O sea, cada cosa estarían enseñando clases discursos sobre las promesas de Dios, discursos sobre la fe de Abraham, discursos simplemente así, y gentiles van a llegar a esto y van a tener que adquirir conocimiento
y tradiciones que aún no tienen porque son paganos. Entonces esto está sucediendo. Entonces, perseverando unánimes como sinfonía, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. En el templo no era propio para poder hacer eso, porque era la cena de la Pascua. Pero empezaron a quitar los elementos de la cena de la Pascua que Jesús no incluyó, que es toda una ceremonia mientras cenan los judíos, y solo quedar con el pan y la copa, que Jesús es lo que Él instituyó y tomó dos símbolos para hacer algo nuevo, el nuevo pacto. Entonces, viendo eso, ellos perseveraban en esto, dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es una comunidad muy bella. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es importante ver eso, que no era, iban plantando iglesias por todos lados y así se multiplicó, sino perseverando unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, que es anunciar, es un acto de anunciar la muerte del Señor para perdón de pecados y su venida, y en las oraciones. Y eso es lo que trajo todo lo demás aquí. Pero cuando lo invertimos y empezamos a tener programas para lograr esto y programas para lograr el otro y instituimos alguna estructura, un hombre muy sabio en el siglo XIX dijo así, que los hombres siempre buscamos nuevos métodos y mejores métodos. Ahora vamos a hacerlo así. Por eso toma esto antes de dormir y quema toda la grasa abdominal. No se quema la grasa, se quema la grasa en el comal, cuando el taquero, y lo sabes, y ahí está el problema. El problema no es eso, realmente la grasa no se quema, sino se ocupa como energía, se convierte. Pero dicen eso y dicen, yo quiero ver mi cuerpo como si fuera un trozo de algo así, en el caso de carnitas y todo eso. Es que estás junto al caso de carnitas mucho, ese es tu problema. No es cómo se va a quemar. Entonces, pero viendo eso, y se repite, ahora hay una nueva forma de hacer eso. Y ahora todo el mundo con té verde. Té verde es té negro, pero verde. Entonces, cafeína. Pero me siento bien con té verde. Pues yo me siento bien con una coca de las chiquitas de vidrio. ¿Cómo que no te vas a sentir bien? Pero entonces es importante para nosotros ver esto, que ellos estaban haciendo algo que el Señor Jesús es el centro de lo que hacían. No su programa, no su plan, no la gente afuera en las calles en Jerusalén, sino el centro, el enfoque de lo que estaban haciendo era el Señor Jesús, su persona. Por eso la doctrina de los apóstoles, mostrando cómo el Mesías tenía que sufrir, resucitar y ascender a los cielos, y cómo esto iba a suceder. Lo que Jesús dice en Lucas 24 a los dos discípulos que iban rumbo a Emaús. Entonces, simplemente seguían con lo que Jesús les había enseñado acerca de sí mismo. Y desde Génesis y todos los profetas, eso es lo que enseñaban. Entonces eso trajo cambios enormes en el mundo, y las epístolas, el Nuevo Testamento existe para corregir o animar o dar consolación y diferentes situaciones que habían para los creyentes. Entonces, viendo eso, todo lo que se va saliendo de ahí es el fruto de poner a Jesús en el centro de lo que están haciendo, de inquirir, de estudiar, de preguntar por Él, de adorarle, y todo eso es ponerle en el centro, y eso es lo que produjo. Pero ahora vamos a ver entonces, y en las oraciones perseveraban. Y es interesante ver esto, que Dios le dio una promesa a Abraham, que él iba a tener un hijo, iba a ser por mano de Dios su nacimiento, y que luego se equivoca Abraham y nace Ismael. Entonces dice, Sara, tu mujer, que es estéril y ya es ancianita. Entonces a los 90 años, Sara, siempre estéril toda su vida, tiene un hijo. Y pues, lo bueno es que tenían sirvientas, porque a los 90 años, ¿quién lo va a cargar? ¿Quién lo cambia? ¿Quién esto? ¿Dónde dejé a mi niño? Entonces imagínate, y Abraham de 100 años.
O sea, Dios lo deja y cuando está así, pero todavía no es el cumplimiento. Dios va a dar una confirmación a Abraham acerca de lo que prometió. Entonces, cuando nace Isaac, ya tiene 25 años esperando que esto suceda. 25 años esperando que Dios cumpla su promesa. Pero pasan otros, vamos a decir 15, porque no es niño sino muchacho, y por el hebreo podemos decir, pues ya le salen bigotes, pero todavía no es hombre. Entonces vamos a decir al puro azar 15 años, porque él cargó la leña. Van subiendo el monte. Entonces Dios dice, o sea, ofrécemelo, y luego cuando ya lo va a hacer dice, ya no, detén tu mano. Ahora sé que me temes. Y eso es importante porque como que Dios está así. Pues vamos a ver, ahora le voy a poner esto, a ver si no se raja. ¿Ok? No, sino Dios ya sabe lo que viene. Pero entonces, ahora sé que me temes, es que ahora la fe de Abraham se plasmó. O sea, es visible para ángeles y demonios y cualquier ser humano, y toda la historia es evidente y palpable, atado Isaac sobre la leña en un altar. O sea, es así la fe de Abraham. Y por eso es ya la pauta que seguimos, la fe de Abraham. Pero si le haces cuentas, entonces estamos esperando unos 40 años para que Dios cumpla y confirme la promesa que hizo Abraham. Y Abraham nunca vio como la multitud de descendientes como las estrellas y como la arena del mar. Nunca lo vio, pero ya no era necesario verlo porque vio esto y escuchó la confirmación. Ahora entonces, teniendo eso, pensamos en cosas. Dios le mostró a José, el nieto de Abraham, cómo iba a ser el futuro. Pero igual tarda unos 20 años, 24 años para que esto se realice. Es un buen. Y cuando eres un chavo como él, de unos 16, 17 años, y así, y Dios dice, voy a hacer esto en tu vida y en tu familia. Es importante ver eso. O sea, va a dobletear su edad antes que se cumpla. Y más. Y cuando está en Egipto, nunca va a volver a casa de su padre. Los va a traer a cuidarlos, a refugiarse durante la hambruna, pero él no va a poder regresar a su casa con su papá. Entonces, ver eso, o sea, ¿qué es lo que Dios está haciendo cuando hace estas cosas? Y son muchos años. Dijo algo acerca de David, y Samuel unge a David, y es un muchacho en el campo cuidando los borregos de su papá, y para que esto se realice, David tiene casi 40 años, rey de todo Israel. Entonces ahí estamos diciendo, pasan otros 20 y tantos años de ser perseguido, de esconderse en cuevas, de casi morir varias veces. O sea, todo lo que le pasa, y el que tenía que ser su amigo era su peor enemigo. Y de manera que David ya se da por vencido y va a vivir con los filisteos. Interesante. O sea, porque Saúl tiene miedo a los filisteos y no me va a perseguir hasta acá. Entonces David, sintiéndose más seguro rodeado de chacales, los filisteos, que viviendo en su propia tierra, por donde el rey tenía acceso a él. Entonces, muchos años para que esto suceda, y luego Dios le da una promesa a David, que un descendiente tuyo se sentará en tu trono para siempre. Yo lo haré. Yo te edifico casa a ti. Entonces, pero eso ¿cuánto tardó? Entonces ya estamos llegando a 1000 años para que esto suceda. Y luego otros 2000 años, Jesús ya ascendió a los cielos, pero no está sentado en el trono de David. Entonces estamos así, tarda mucho eso. Y Pedro dice, el Señor no tarda en su promesa como algunos tienen tardanza. Y eso es para que lo mastiquemos y digamos, bueno, lo que Dios dijo lo puedo creer, ¿no? Y puede tardar muchísimo, milenios, pero Dios lo va a hacer. ¿Okay? Ahora, regresando con esto en mente, ya lo que es esperar y lo que es tener fe, entonces llegamos a esto otra vez de perseveraban en las oraciones, y luego otra vez lo reitera, perseverando unánimes en las oraciones. Entonces vamos a capítulo 3, ¿qué es lo que luego sucede?
así estaban. Y luego sucede un día, dice versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, las 3 de la tarde. Importante ver eso porque es a la hora que Jesús murió, era la oración vespertina, y sacrificaban un cordero en la mañana y en la tarde y quemaban incienso en el altar de incienso dentro del templo, y salía el sacerdote a bendecir el pueblo, y la gente estaría orando en la plaza frente al templo durante ese tiempo. Entonces, cuando hubo un temblor, toda la gente presenció el temblor, y un sacerdote está adentro quemando el incienso cuando se parte el velo de arriba abajo. Por eso sabían cuándo, dónde y todo, por quienes estarían en ese momento. Entonces, Pedro y Juan, eso era la costumbre. Si vives en Jerusalén, ibas a las 3 de la tarde durante el sacrificio, que es un poco chistoso porque no que Jesús es el sacrificio, pero ellos todavía están tratando de acomodar todo lo que han vivido, visto, oído. Es la hora de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ahora, típico para ellos era mostrar misericordia, como escuchamos en un principio. ¿Qué es lo que Jehová pide de ti? Hacer justicia, amar misericordia. Limosna es una corrupción de la palabra misericordia en griego. Entonces le pide misericordia, o ahora nosotros decimos una caridad. Entonces así, entonces él está esperando eso, una caridad, y sí, le tocó ágape, le tocó también misericordia. Entonces Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento. Mucha gente está pasando, subiendo estos escalones. Mucha gente va pasando. Entonces él está así. O sea, no le interesa Pedro. Si Pedro no va a aflojar algo, Pedro no importa. ¿Ok? Entonces, tienes que entrar en la situación. O sea, no le interesa. Pero Pedro dice: míranos. Ahora, típicamente un fariseo, por ejemplo, va a llamar mucha atención a su mikveh que va a hacer. O sea, va a ser bondad, va a ser algo, una misericordia, va a ser algo bueno, una buena obra, una ofrenda a Dios. Entonces va a ser su mikveh. Entonces necesitan detener y que todos vean que voy a hacer esto, ¿no? Entonces voy a dar limosna a este cojo. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, puro billete devaluado. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y es importante ver eso. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha. O sea, mi respeto por Pedro sube un montón con eso, porque siempre ha sido bocón, cobarde, inestable y todo. Y le toma de la mano para ayudarle a ponerse en pie. Nació cojo, nunca ha estado en pie. Nació con probablemente una deformación que cuando sucede aparece más en hombres, que un problema con los tobillos, y muchas veces los pies están volteados hacia atrás. Trata de caminar así. Y como nunca se puede, los ligamentos, los huesos, los músculos, nada está bien en eso. No pueden caminar. Tienen que gatear, y entonces lo traían y lo sentaban ahí a la hora para pedir limosna. Le da la mano. Le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Pedro está siguiendo la pauta de Abraham. Llevó a Isaac, hizo el altar, compuso la leña, pone a Isaac ahí. Isaac no es un bebé, no es un chamaquito. Isaac pudo haber empujado: papá, estás loco, papá, te voy a acusar con mamá. Y va corriendo otra vez. Pero, Isaac, otra vez, ¿qué es lo que entendió Isaac acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham para estar así? ¿Por qué estamos haciendo esto? Dios me dijo. Ok, no se diga más. Y eso es lo que Dios está buscando con nosotros.
no se diga más, con una vez. O sea, Abraham no lo puso en oración, no mandó a todo su chat en WhatsApp, oren por mí porque Dios me está poniendo. No, o sea, haz lo que te dice. Entonces esa es la pauta que ahora Pedro está siguiendo. Con esto, o sea, lo levanta. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Lo suelta y se cae. Payaso Pedro. O sea, eso es de costumbre, eso es rutina en la vida de Pedro. Entonces eso no pasa nada. Eso es lo peor que puede suceder, es que no pase nada. Y entonces, ¿por qué tememos? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que no suceda nada. Entonces, ¿qué? Nomás sigues de bocón y payaso. ¿Qué hay de novedad? Pero ¿qué tal si este impulso es de parte de Dios y Dios lo sana? Pero lo sana cuando lo levanta Pedro. Eso es tremendo. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Ya podía, como cojo no podía entrar, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Imagínate, van pasando, es mucha gente, hay levitas en los pórticos entrando a la plaza con agua de purificación, que es con las cenizas de la becerra roja en Hebreos 9. Entonces le están rociando así para limpiar pecados que tú ni siquiera sepas que has pecado. Entonces igual, o sea, limpiando tus intenciones inclusive. Todo es simbólico. Entonces ellos la gente tiene que pasar así, van entrando y de repente esto sucede. Y todas las cámaras hacen esto. ¿Okay? Todo ojo se voltea a ver. Entonces él saltando y alabando a Dios, o sea, todo el mundo está, porque es la hora de oración. Todos están ahí orando, el sacerdote frente al altar, el otro quemando incienso, todo está así, de repente, aleluya, gloria a Dios, bendito sea. O sea, así saltando y todos están así, ¿qué es esto? Y obviamente se voltean a ver y ponen su atención. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, a la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Pregunto, si era tan conocido que era rutina pasar junto a él, Jesús tiene 1 mes y medio que ascendió a los cielos. Tenía 4 años yendo y viniendo y muchos días pasó ahí hasta la semana. Cuando fueron al estanque de Betesda, junto a la plaza del templo, donde lavaban los borregos para el altar, y trajeron todos los enfermos y los sanaron el día de la entrada triunfal. ¿Por qué no dice, oye Pedro y Juan, ustedes dos que son fuertes, vayan aquí a la puerta hermosa y justo fuerita hay un cojo de nacimiento, vamos a sanarle también? ¿Por qué no lo hace Jesús? Pero ves que dicen que toda enfermedad se tiene que sanar, y si tienes fe, no importa. Y Jesús les dejó chamba y nos ha dejado chamba. Nos ha dejado muchos pendientes, pero de repente nos toca como Pedro así. No, mejor tú, Juan. O sea, este es Pedro que de momento ya no tiene incertidumbre, ya no tiene miedo, sabe lo que hay que hacer. Yo quiero que cada uno de nosotros tenga ese tipo de fe, que sepas lo que hay que hacer y que tomes el paso. De vez en cuando Dios me pone eso es lo que hay que hacer, y Dios va a proveer y Dios va a hacer lo que es. Y a veces son años de espera, pero eso, para allá tenemos que ir caminando. Pero eso es lo que yo quisiera ver en todos. Entonces Él está haciendo eso, pero otra vez vean el entorno. Todo el mundo está orando, todo el mundo trae sus cargas, sus quejas, sus peticiones, sus problemas, todo esto traen y están delante de Dios con esto, y así, y de repente este hombre saltando y andando y alabando a Dios, le reconocieron, y dice, se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Ok? Entonces Pedro predica, ahora ya se agregan 5,000. No saben, estos hombres no saben lo que están haciendo, no tienen un programa, no tienen una estrategia, no están abriendo una franquicia en Jerusalén, no saben qué hacer. Es Pedro, es Juan, son ellos, o sea, no saben nada. Son los hermanos de Jesús que hace 1 mes y medio no creían en él.
O sea, todos estos discípulos ahí están. Y ellos están así tratando de entender qué es lo que significa. Entonces, si la Biblia dice esto, si Jesús murió y resucitó y ahora vimos cómo ascendió a los cielos y ahora nos encomendó ir y hacer discípulos a todas las naciones, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo se hace eso? No tenemos idea. Y no tenían la costumbre ni la cultura de tratar con gente que no fuera judía. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cruzamos ese estrecho que no es tan estrecho, es un poco ancho entre nosotros y ellos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces es importante ver eso, que en el entorno del momento de oración, de que toda la ciudad que trae algo que necesita pedir y decir a Dios, en ese momento Dios dice, ahora va a haber esto, y todo el tren se va a detener y todos van a voltear a ver y 5,000 más se agregan. Pero la plataforma que Dios usó es la oración. Pedro y Juan subían. Ve esto, versículo 1, subían. No, pues sabes que como que ya estamos perdiendo un poco, ya se está enfriando la cosa, como que la gente se aburre, pues vamos a ir al templo, ¿no? A ver si hay un milagro. No, subían, eso es lo que hacías diario. Su tiempo de oración era 1 hora fija y un lugar específico en lo que se hacía. ¿Y cuántos días habían ido inclusive frente a este cojo? Y ese día Dios así, detente, sánalo. Yo sí, dale la mano. Es lo único que puedes darle. Es la mano. Tu mano no tiene nada, no tiene ni aceite de la tierra santa, no tiene nada, no agua bendita, no tienes nada. O sea, no puedes ni siquiera predicarle porque no tienes mucha práctica con esto, Pedro. Dale la mano y levántalo. Yo me encargo. Qué fuerte. Pero no es nada más, vamos a hacer cada locura que nos salga en la cabeza. Hace años andaba yo con un amigo de los primeros misioneros de Calvary Chapel aquí en México, y sus ocurrencias eran locuras. Y no podías decir no porque no, entonces yo soy el que no tiene fe. Pero yo podía decir exactamente esto es esto y lo que tenemos que hacer es esto. Y si hacíamos esto había resultados, si hacíamos eso era locura. Y era un tiempo en que yo tenía que empezar a aprender a escuchar a Dios. Y no nada más porque el más entusiasmado o el más autoritario o el que más sarcástico o algo así te dice, entonces vas a hacerle caso para que no te ponga un zape verbal. Entonces es importante para nosotros ver eso, que es un proceso quizás largo de caminar con Dios y aprender a escuchar. Poner atención, equivocarte muchas veces. En un retiro de varones en Estados Unidos, estaba allá de visita, entonces fuimos al retiro y era un medio de una nueva tendencia que de ahí salió la bendición de Toronto y Risa Santa y todo eso era como que estaba conmoviendo a mucha gente y yo estaba así, harto de esto. Llegamos al retiro, entonces estamos teniendo tiempo de oración unos por otros, entonces uno dice, tengo espíritu de orgullo. y yo así. O sea, me puse, dije, pobrecito, otro más, o sea, que es una plaga esto. Entonces le digo así y alguien me estaba mirando y hago así, que es muy mexicano, pero no lo hacen en Estados Unidos. El orgullo no es un espíritu, es una obra de la carne. Entonces, y rapidito le explico Gálatas 5, o sea, las obras de la carne son manifiestas, son estas, de eso se tiene que arrepentirse. Eso se tiene que crucificar. Romanos 5:25, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces eso es el remedio para tu orgullo, brother. O sea, eso es lo que tienes que hacer, no que oremos por ti. ¿Sabes qué? Mejor vamos a quitarle el orgullo, vamos a pintarle bigotes con un plumón negro, vamos a hacerle pamba y vamos a reírle y ponerle un apodo bien chistoso. Eso va a matar su orgullo. O sea, realmente es arrepentirte de esas cosas, un espíritu de envidia, digo.
Hermana, necesitas simplemente, dar gracias por lo que tienes. Y que tu amiga ya te ganó con el mejor outfit este domingo. ¡Oh! Crisis. No vinimos a verte. Descansa. Puedes traer la misma ropa cada domingo y nadie se va a fijar. En verdad, nadie pone atención. Entonces, viendo eso, lo que cura esto, en la carne tiene que morir. No simplemente ponerle, así peluquearle al gorila y así ponerle un tatuaje y ahora ya es hip hop. No, sigue siendo gorila y el problema es que es una bestia. Entonces, viendo eso, tenemos que ver lo que pasa. Entonces, bien, Pedro predica, gente se convierte. Esto pasa simplemente porque tenían la costumbre a esta hora, a este lugar, juntarse con los que están orando. Y ya sé que tienes demasiado que hacer los miércoles y todo el mundo cae si tú no vienes un miércoles al mes, si tú vienes un miércoles al mes a orar y todo así. Naciones Unidas se queda paralizada porque tú no estás en casa o no sé dónde vas a estar a esas horas de la noche los miércoles, pero un miércoles al mes, el mundo así, que AMLO no va a saber qué hacer. Van a tener que venir en helicóptero a decir, ¿por qué no contestas tus llamadas? Son ya las 8:15. Es que estoy en la reunión de oración. Nadie está dependiendo de ti. Y realmente, pero parte de nuestro problema es, es que es muy cansado. Dile a Abraham, que esperó 40 años. Es muy cansado. Pero entonces dice, pero yo oro en mi casa. ¿Sí? Conste. Ya lo dijiste. Entonces es importante ver eso, que realmente lo escabullimos. ¿Por qué? Porque la oración y reuniones de oración son lo menos grato, la neta. Lo menos grato, y sí es cansado. Vienes, haces esto, escuchas a la hermanita que casi no se le oye, que luego da vuelta y vuelta y vuelta como un perro que da vuelta y no se echa y por fin, ya, amén. Y te metes así para empezar ya con tus peticiones y así, y entonces cada uno como si fuera tiendita trae toda su lista y así, entonces sí, Dios, pido. Entonces quiero esto de jamón, quiero esto de azúcar. ¿Tienen café legal? No, puro ilegal aquí. Es una tienda pirata. Entonces, no, pues esto, entonces haces toda tu petición, entonces pagas y hasta entonces te retiras y todos están así. Yo nomás quería un chicle. Y la señora está tomando, es así. Sucedió una vez que están dos así orando, así hincados, así, Señor, ve mi situación. Entonces, si no consigo 5 millones, voy a la cárcel, Señor, y pierdo todo. ¿Y qué va a suceder con mi familia? Y esos 5 millones, y así, entonces él está así. Entonces Señor, te pido nada más para completar, para estrenar tenis. Te pido por favor que me supla 50 pesos. Entonces el de los 5 millones saca un billete. Ya vete. Estás distrayendo. Necesito que me oiga a mí exclusivamente porque mi situación es muy tremenda. Entonces es importante ver eso, que Dios nos escucha a todos y puedes orar en tu casa. Y si puedes orar mejor en casa, ora mejor en casa. Algo importante con eso, porque luego se discute, es que hay que orar así. Tienes que hincarte aquí enfrente. Yo serví años en un templo que si llegaban tarde, venían aquí, estaría ya la predicación. Llegan bien tarde. Entonces ahí están así, gimiendo ante Dios. Tienen que orar en el templo antes de tomar su asiento. Y yo nomás así digo, vamos a orar por la hermana, que Dios le haga puntual. Que le haga puntual. Pero cada uno ensimismado en su asunto es difícil. Otra vez no estamos entendiendo esa sinfonía de fe.
que cada uno diferentes notas, diferentes instrumentos y todo eso, pero todo sintoniza y todo armoniza. Entonces una sinfonía de fe cuando la iglesia se reúne. Ahorita estamos tocando un solo. Antes en la alabanza era todos los instrumentos y tu celular distrayéndote, pero pues, no problem. Entonces, pero viendo, o sea, realmente es todos nosotros con el instrumento que tenemos estamos también, y es armoniza cantando tú, o luego estamos que a veces en proyección están en otra estrofa, pero no importa, yo sí voy a alabar a Dios con la letra que me acuerde. Entonces, o sea, sí estamos. ¿Tocamos perfecto en la alabanza? Los músicos no. ¿La iglesia canta perfecta? No. ¿Y qué es lo que dice? No dice, y se oía muy bonito cuando perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. No se escucha, no nos dice, no califica el trabajo de la iglesia, simplemente nos dice, esto hacían, esto sucedió. Saca tu conclusión. Entonces es importante ver eso, que si no vienen los miércoles porque vienes saliendo de México, llegas entre semana a las 9 a tu casa, está bien, que Dios te bendiga, que te cuide en el camino, etc. Okay. Y siempre vamos a estar orando. Y siempre vamos a estar orando por todos los que llaman este lugar su hogar. Okay. Siempre vamos a estar haciéndolo. En este momento hay grupos orando durante el servicio. Por ti. Y por los que vienen contigo, y por lo que Dios quiere hacer en tu vida, y porque nosotros entendamos, y que uno que otro que es un hereje luego está pidiendo que Jaime no se pase de tiempo, y Dios luego se le seca la mano derecha al que pide eso. Pero, o sea, viendo, eso es lo que se hace aquí. Pero ese trabajo no es muy grato. No es muy compensado visiblemente. Y Jesús advirtió, dice, tú cuando oras, no como los fariseos que tocan trompeta en la esquina, que toda la ciudad se detenga para ver que don ese está orando, sino hazlo en secreto, ¿ok? Haz tu oración en secreto, enciérrate en tu aposento, y tu Padre que ve en secreto, Él te compensará en público, porque tus oraciones no son simplemente, Dios, quiero sentirme mejor. Pero aunque fuera tu petición, Dios, quiero sentirme mejor, no tengo paz. Si eso fuera tu única petición, Dios al contestar, todo el mundo va a beneficiar de que tengas paz. O sea, es imposible que Dios actúe en nuestra vida y que otros no reciban beneficio. Entonces sí tenemos que estar orando, aunque sea en privado, cuando hay oportunidad de juntarse como iglesia. Eso es, o sea, ve, ahora vamos adelante. Eso fue capítulo 3 y mira lo que sucede. Capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Primero los arrestan, pero nos da como un seguimiento aquí. Entonces ya los están interrogando, Anás, Caifás, o sea, los que con Jesús, ya están con Pedro y Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces esto está sucediendo. Versículo 23, ya los sueltan, les amenazan con cárcel o posiblemente muerte. Pero es como tipo cobrar piso, tipo extorsión. Aguas, caminas muy bonito, Pedro, espero que nunca te suceda algo a las rodillas. Pues es una amenaza. ¿Ok? Entonces, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, ahí está como sinfonía. No tuvieron que decir, ok, vamos a hacer grupitos de 3 a 6 personas, armen sus grupitos y todo. Ya lo sabían hacer, entonces simplemente alzaron unánimes su voz. Sabían no interrumpirse, sabían no acaparar el micrófono nada más tú, o sea, así. Entonces alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Salmo 2. Y los pueblos piensan cosas vanas.
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, que es Cristo, eso es lo que significa. Herodes y Poncio Pilato, los que no se podían ver ya son amigos. Eso de que los cristianos dividen, no unificamos. Si Herodes y Pilato ya son amigos, los cristianos unifican a la gente alrededor de nosotros, todos nos odian parejo. Entonces se reunieron y se juntaron en uno, porque verdaderamente se juntaron, se unieron en esta ciudad, se pusieron de acuerdo los gentiles, Roma, y el pueblo de Israel. Entonces son tres facciones: Herodes representando Roma, Pilato representando Roma, Herodes representando el élite entre los judíos, pero también presente los fariseos, el pueblo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cuando sucede algo feo, puedes decir, esto es lo que Dios quiso que sucediera. ¿Pero por qué? No tengo la menor idea. No tienes que tener las respuestas. Eso es lo bonito de oración. Pero entonces, esto que sucede, esto lo permitiste. Ahora, ¿por qué? Y no están cuestionando a Dios, sino que revélanos, muéstranos, para que sepamos cómo acoplarnos con lo que tú estás permitiendo. Y así va su petición. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, ahí va su petición. Mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Tú encárgate de lo sobrenatural que no podemos hacer, pero danos esto, que podamos abrir la boca y que no nos tiemble la quijada. Que no nos tiemblen los cachetes, que no nos salga así nomás como un silbido, sino que hablemos bien, que sin rodeos, sin titubeos, que sepamos contestar cuando nos preguntan, cuando nos cuestionan o nos acusen. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Es interesante. ¿Qué terremoto estarías esperando en tu vida para empezar a orar? Normalmente eso es la secuencia. Esperas el terremoto, después y ahora sí voy a clamar a Dios. Sin duda, clamar a Dios. Sí, pero ve que ellos hicieron el terremoto. ¿Te das cuenta qué diferente es? ¿Por qué los cristianos vamos a ser los que esperamos que algo suceda? ¿Por qué no hacemos suceder? Ahora, ellos no pidieron el terremoto, pero lo que pidieron valió un terremoto de parte de Dios. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y concedida su petición. Hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Y empieza a suceder otra vez todo lo que habían visto en capítulo 2, empieza a suceder y a extenderse más. Ahora vamos a capítulo 6, por favor. Había un problema con las despensas para las viudas. Sentían que no daban parejo, que daban preferencias y todo. Bueno, ¿qué hacer? Los apóstoles dicen lo siguiente. Ellos encargados de dar decisiones y opiniones y todo lo demás. Versículo 4, ellos dicen, no es conveniente. Porque si nos encargamos de eso, ya quemó nuestro tiempo. Entonces nosotros persistiremos, otra vez perseverar, persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra, estudiar y enseñar. Agradó la propuesta a toda la multitud y entonces eligen a 7 hombres maduros, llenos del Espíritu, que de buena reputación entre el pueblo. El pueblo los escogió. Son los diáconos o servidores, es lo que significa. Entonces, pero es interesante, todos tienen nombres griegos. Entonces, con eso había como una confianza de que estos se encargarán de las viudas que igual como que tienen más cultura griega. Entonces, Felipe, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón,
Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, ni siquiera era judío de nacimiento. Entonces, como que eso es lo que escogen. Y a los cuales presentaron ante los apóstoles 7 hombres, quienes orando, nosotros vamos a persistir en la oración, y ahora entonces orando impusieron manos, o sea, encomendándoles un servicio que tenían que desempeñar, y el fruto. Y crecía la palabra del Señor, o sea, más gente hablando y más gente oyendo, más gente creyendo. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes que no podían creer la resurrección porque no creen en resurrección. No podían creer el mensaje del ángel Gabriel porque no existe espíritu. Ellos veían al ser humano simplemente como un alma y cuerpo, sin espíritu. Entonces, ¿qué es Dios? No sabemos. Se encargaban exclusivamente de la ceremonia, mayormente eran saduceos los sacerdotes. Entonces, mira, estos se están convenciendo. Entonces es importante ver por qué esos son los más difíciles de convencer, porque entonces van a perder estatus, pueden perder función, pueden perder oficio, ingresos y muchas cosas, y eran élite en Jerusalén. Ok, pues mira lo que pasa con eso. Vamos a capítulo 9. Saulo de Tarso, va rumbo a Damasco con cartas autorizando encarcelar y sentenciar a muerte a herejes, o sea, cristianos. Entonces va así respirando amenazas y muerte. Él fue el testigo oficial, tomó los nombres de los testigos, levantó el acta cuando apedrearon a Esteban. Y eso tuvo que cargar el resto de su vida Pablo. Entonces, versículo 10. Había entonces, ya está en Damasco, quedó ciego. Cuando Jesús se le aparece, dice, métete en Damasco y espera. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Imagínate las calles, es como Cuernavaca. O sea, si la calle que todos conocen como Derecha, y eso es su nombre, ¿cómo serán las demás? Entonces, ok, llamada Derecha, nunca se te va a olvidar eso, ¿ves? Y busca en la casa de Judas, entonces tienes que ir en esa calle. ¿Dónde vive Judas? Que era un nombre común, no es Iscariote. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Mientras espera, está orando. Es importante. Él ora y ha visto en visión, ve la forma como Dios, dando vuelta al asunto, no dice, ve, impon manos y ora por Saulo de Tarso que quiere matarte, encarcelarte a ti y a todos los demás. O sea, no le dice así porque entonces, estoy loco, el pastor dice que no estemos pensando cosas raras, o sea, así. Entonces dice, él ha visto en una visión, como tú estás viendo una visión, él ha visto en una visión que alguien se llama Ananías, que trae su camioneta de la América porque es súper fan, y Ananías, me ha visto a mí. Entonces, ha visto un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Ananías tiene sus dudas y Dios le dice, ve, ese instrumento escogido, nomás obedéceme. Otra vez, entonces, tiene una visión probablemente igual, orando. Y Pablo orando. Vamos a capítulo 10. Cornelio, el centurión romano, prosélito, o sea, ya queriendo vivir como judío, creyendo las promesas a Dios para Israel y no siendo israelita, viéndose como ajeno a todo eso. Versículo 3. Vio claramente en una visión. Ahora, no vayas a tomar de esto que si no tienes visiones, haces visiones, eso ya quedó documentado, pero si no tienes visiones, Dios no te ha hablado. Cuidado con eso. No, eso es algo que sucede, pero la Biblia nunca lo establece como normativa, ¿ok? Pero sucede esto. Dice, en una visión como la hora novena del día, ¿qué es qué hora? La hora de oración.
Él está en Cesarea, pero en Jerusalén están ofreciendo un cordero de la tarde y quemando incienso y multitud orando. Entonces, él por su oficio como centurión está en Cesarea, probablemente como comandante en el cuartel de soldados en Cesarea, que era la capital administrativa. Entonces, él está ahí como romano, pero él entonces está orando a las 3 de la tarde. Y un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas, tus misericordias, han subido para memoria ante Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces ahí le da la dirección, envía por él te va a explicar. Entonces Pedro llega a casa de Cornelio, pero pasamos al versículo 9. Al día siguiente, mientras iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, las 12 del día. Entonces, lo que necesitamos ver era gente que era fácil ponerse a orar. Era costumbre, era lo más natural, era voltearse a orar. Unos por otros, una necesidad especial, orar esto, una amenaza especial, orar como en capítulo 4, orar porque es lo que estoy haciendo, porque no acabo de agradecerle a Dios y no acabo de necesitar más misericordia. Entonces así, Pedro orando y Dios le habla. Están buscándote ahí abajo, son gentiles, ve con ellos. ¿Ok? Entonces capítulo 12. Versículo 5, Pedro ya encarcelado mata a Jacobo, hermano de Juan. Solo hay 2 testigos del monte de transfiguración, Juan y Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero obviamente con la intención de ejecutarlo también, Herodes. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar quiere decir ¿qué? Veladas de oración, o sea, oraban a toda hora. Hay cadenas de oración. Alguien tuvo la idea de que simplemente te toca de 9 a 10 o de 9 a 9 y media. Y esta es la lista de peticiones. O sea, hay muchas formas. Es todo un mundo que no has explorado. Vivir una vida que oración es como respirar. Entonces, hacían sin cesar oración por él. Ok, entonces Dios abre la cárcel, un ángel le saca a Pedro a la calle y la gente en la iglesia está tan dedicada a oración. Él llega a casa de María, la madre de Juan Marcos. Había mucha gente. Versículo 12. Muchos estaban reunidos orando. Es noche, es más de medianoche, están orando por él. Y eso es lo loco de la iglesia. Eso me anima mucho. De su torpeza, nada ha podido igualar. Siempre estamos tratando de alcanzar la iglesia del primer siglo. La iglesia primitiva es así, esa tenía fe, esa tenía valor, esa veía milagros y esos eran bien torpes. Dice, ahí están orando. Y está tocando la puerta. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Por eso ella es muchacha y no la dueña de la casa. O sea, ¿qué onda? Entonces de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Bueno, ¿están orando que Pedro salga libre o no? Pero les sorprende cada vez. Entonces ten ánimo, porque luego dudas y no tienes fe y luego se te hace complicado. ¿Cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo Dios va a sacarnos de este apuro? ¿Cómo puede proveer? ¿Cómo podría sanar? Está muy difícil. Y cada vez, y lo confieso, cada vez que contesta a Dios, yo brinco. ¡Ay! Así, como si saliera una tarántula. Me sorprende cuando Dios contesta. Y tengo casi 50 años viendo la fidelidad de Dios. Y cómo Él contesta la oración y aún así me hace brincar así. ¡Ay, sústame! Entonces ten ánimo.
empieza a pedir cosas difíciles, empieza a pedir lo que se ve tan distante, tan lejos y complicado. Empieza a pedir y busca a Dios en su palabra, busca sus caminos con la gente durante toda la historia humana. Ve cómo Dios se porta con los que le buscan. Ve cómo Dios se porta con los que inquieren, con los que están preguntando por Él, con los que buscan su rostro, con los que le piden misericordia, cómo Dios se porta con ellos. Y aprende sus caminos, aprende cómo Él hace. Y luego métete en ese carril. ¿Ok? Métete ahí. Entonces... Pero es cómico, pero para Pedro no era cómico porque él todavía está en la calle. Entonces, estás loca. Y ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ay, madre mía, es su ángel, o sea, es su espíritu nada más. O sea, ya lo mataron. Ay, pues ya está en la gloria con el Señor Jesús. Y él sigue tocando la puerta. Así de torpe la iglesia. Y trastornó el mundo. Cambió todo. Y eran así de torpes, así de confusos. Y Dios usó a gente así. Entonces, así, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, pensando, bueno, el Señor Jesús por eso nos dijo, toca la puerta. Al que toca se le abre. Señor, estoy esperando que cumpla tu promesa porque yo ya se salió, ya tiene sangre así. Entonces toco con la otra mano. Ahora busco una piedra. Estás en el portón, por favor. O sea, ya oigo patrullas por la ciudad. Abran. Entonces, persistiendo en llamar, entonces él está con eso. Le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Es mi gente, es mi raza. Dios contesta su oración y están, ay, Dios mío, así, congelados. ¿Tú crees? Y el ángel que le sacó a Pedro, por eso no le acompañó a la casa, dice, la verdad es un poco cansado para mí que piden cosas a Dios y luego Él contesta y luego todos se sacan de onda. Él nomás lo dejó a medio camino, ya vete para allá, busca una casa donde esconderte. Entonces, pero ve eso, quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque pidieron X y Dios respondió con X y dicen, ¡ay! X. Ahí estamos, ¿sí o no? Ahí estamos. Y Dios no se aparta de ellos. No se alejó, no se cansó. Sabe que somos polvo. Que si Dios se acerca así a nosotros, si nos da miedo, nos incomoda, sí Él sabe. Pero si no se acerca a nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, bien, ahora vamos por favor a Lucas 18. Y esta parte es como nuestra base en cómo pedimos, por qué pedimos. Y hay cosas que pedimos por los alimentos. Señor, bendice los alimentos, da a los que no tienen, bendice las manos que preparan. Tienes tu rezo, ¿no? Para dar gracias cuando vas a comer. Y si Dios no bendice los alimentos y te hace daño, entonces ya están orando porque pues tráeme un sal de uvas, tráeme esto, o sea, así. Entonces, así no le damos mucha importancia, ¿ok? Pero hay cosas que desvives, que no duermes, que sientes presión en el pecho que para respirar, así de angustia. Entonces también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar, porque Jesús les enseñó con ese fin. Porque Él sabía lo fácil que es desmayar. Que normalmente es más lejos, queda más tiempo por hacerlo. O sea, como que que nos cuesta mucho seguir confiando, nos cuesta esperar, nos cuesta imaginar cómo. Y luego dice, no puedo imaginar cómo hagas eso, Dios, pero sí te lo estoy pidiendo. Entonces, la necesidad
de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda que entonces no tiene predio, no tiene patrimonio, no tiene sustento. La idea es que no tuvo hijos tampoco, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, o sea, a mí no me importa. Si no me traen soborno, no voy a actuar. Así es. Yo no hice las reglas, yo nomás me metí en el sistema, ya está corrupto. Entonces, así es. Si quieres jugar, tienes que comprar ficha. Entonces, así, no temo a Dios. Dios no me va a castigar eso. Él sabe que así es. Y no tengo respeto a hombre. Todos tienen que comprar ficha, todos tienen que sobornar. Si tú quieres entrarle, tienes que aflojar una lana. Así, que chula es Puebla. Así tiene que ser. Entonces, él así. Sin embargo, y tenemos que buscar el sin embargo. Porque tantas y tantas cosas que queremos ver suceder en gente, en individuos, en familias, en municipios, en todo el país, tantas cosas que queremos ver que suceda, que se realice algo. O sea, tanto así. Sin embargo, y tenemos que ver cómo oramos siempre, sin desmayar, para traer a Dios al sin embargo. No es que Él no quiera. Eso me queda claro. Tienes que conocer sus caminos en su palabra. No es que Él no quiera. Pero entonces, ¿por qué lo pone tan difícil? ¿Por qué lo pone tan así de larga espera? ¿Por qué te da cita hasta 2027? Nomás pido esto, Señor, ¿por qué así? Pero si me sentara a contarte cuántas veces, si Dios me lo hubiera dado como yo pensaba, cuando yo pensaba, iba a ser la más mínima parte de lo que Él hizo en realidad. De otro modo y para otro tiempo lo hizo. Entonces, ¿cómo puedo cambiar lo que pido? Voy a pedir eso, pero entonces ya se trata de Él, no de mí. Si se trata de que, ¿dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde? Bobo. Así, ok, eso es fácil. Pero entonces, el hijo pródigo, ¿dónde está mi hijo, Señor? ¿Dónde está mi hijo? Y entonces cuando el muchacho venía de regreso, el padre se asomó por el camino. Si dice a todo el mundo que su hijo está muerto, ¿a qué se asoma? Sin embargo, voy a hacer esto. Entonces, ¿por qué? O sea, en parte porque el hijo pródigo, el hijo perdido, ese muchacho era tan terco que así tardó para que él llegara al final y que supiera lo que tenía que hacer. Y el papá no le mandó por Electra y Banco Azteca, no le mandó giros. Y tuvo que aguantarse el papá también. Y el hermano del muchacho ese rebelde, cada año en el cumpleaños de su hermano y ver al papá triste y todo, enojado de que, pero no se pone triste si a mí me dio COVID 2 veces y yo no lo vi triste. O sea, todo eso el papá soportó. Sin embargo, ¿por qué esta viuda me es molesta? Vamos a Isaías 62. Esta viuda es molesta. Entonces, hermanas, tienen derecho y permiso de ser fregonas. Está mal la palabra, pero ya se te queda para siempre. Isaías 62. Versículo 7, versículo 6. A ver si lo puedo leer. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche
no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua. Dios está diciendo, cánsenme, moléstenme, como el juez injusto. Esta viuda me es molesta, no le den tregua, o sea, fastidien. Tienes derecho y permiso de fastidiar a Dios en oración, en tus peticiones. Así o más claro. O sea, entonces, ¿qué pretexto puedo poner? ¿Qué excusa puedo poner? Ay, es que ya lo pedí mucho. Dios dice, no, porque todavía no me molesta. Hasta que no esté así, ay Jesús, hombre, déjame en paz. O sea, todos sabemos lo que era con mamá o papá o la abuelita o una tía o alguien así que, ay, esto que el otro, ya, cállate. Ahí está tu milagro, ya déjame en paz. Ve, o sea, es una exageración, pero Dios cuando exagera está queriendo subrayar algo. Entonces ni le des tregua hasta que restablezca a Jerusalén. ¿Cuánto va a tardar cuando Isaías escribió eso? 100 años o más. Lee el libro de Nehemías. Y la ponga por alabanza en la tierra, esto hasta que venga Cristo. Pero no dejen de fastidiarle a Dios. Sigan. Juró Jehová por su mano derecha, por su poderoso brazo, jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos. Pero ahorita era el caso. Entonces venían tiempos, pero muy lejanos. Pero dice, no dejen de hacerlo. No callarán jamás las guardas sobre los muros. Entonces, ¿dónde Dios nos ha puesto? Y entonces empiezas a sospechar que tu angustia, tu larga espera, lo difícil y complicado y distante que ves, lo que tú estás orando, es que yo no sé cómo Dios puede hacer algo aquí. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, ya no la soporto. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche como guardas sobre los muros de Jerusalén? ¿Se tardará en responderles? Que pronto, os digo que pronto les hará justicia. Pero dice, ¿pronto? Sí. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces perseveraban en las oraciones. Vamos a ponernos en pie. ¿Alguien necesita una sanidad física? Ok, ahí están. Júntense a orar. Aquí también. ¿Alguien necesita simplemente un milagro y no hay que decir? Simplemente dices, no quiero decir, pero ok, milagro. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tenemos las palabras para decirlo bonito, así, y hacer una larga petición y una oración tan bonita y tan barroco y todo así que digas, pues Dios lo va a tener que contestar. Pero contestó a la viuda porque era molesta, porque fastidiaba. No, hazme justicia a mi causa. O sea, no le dijo, ay señor juez, amable señor juez, que esto sí, que yo te pido así unos minutos de su tiempo, su señoría. No, hazme caso, caray. Vamos a Dios, acercándonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y pronto socorro, la ayuda que llega a tiempo. Vamos a orar. Señor, pedimos las sanidades que algunos han externado, que hagas eficaz tu obra en cada uno, Señor. Porque uno es la molestia de necesitar una sanidad y otra es la molestia de venir a decírtelo cuántas veces.
y no te molestas. Entonces, Señor, te estamos pidiendo otro milagro. Y hay quienes necesitan simplemente X milagro, que tú sabes lo que cada uno está diciendo. Necesito intervención, necesito que Dios haga esto porque nadie más lo va a poder hacer. Entonces, Señor, estamos pidiendo salvación, estamos pidiendo arrepentimiento, estamos pidiendo convicción de tu amor, que tu benignidad les conduzca al arrepentimiento. Señor, estamos pidiendo que cambios de opinión, cambio de perspectiva, cambio de decisión. Señor, estamos pidiendo milagros de provisión, milagros de protección, Señor. Estamos pidiendo que el Dios viviente responda otra vez más. Simplemente confirma tu voluntad entre tu pueblo, Señor. Y manifiesta tu gracia y tu bondad a nosotros otra vez más. No tenemos con qué pagarte, Señor. Tu Hijo Jesús ya lo pagó. Y la respuesta a nuestras oraciones fue concedida hace 2000 años en el Calvario, cuando Él dijo: consumado es. Entonces, Señor, te damos gracias de antemano por tu favor, por tus muchos favores. Te damos gracias de antemano por tu poder manifestado, por tu provisión, por tu ternura y tu misericordia a nosotros. Señor, muéstrate y descubre tu diestra a la vista de las naciones, y nosotros aquí te daremos gloria para siempre. Amén.